Bueno, el día de hoy, absolutamente imperdible, la ponencia del día de hoy. Realmente estoy tremendamente satisfecho y complacido porque también es miembro del equipo de tesis.com. Eh, el, el doctor PhD José Félix Muriel Morón eh, tiene un doctorado en educación superior con enfoque en complejidad y transdisciplinaridad que lo ha logrado en la Escuela Militar de Ingeniería, en la EMI. Asimismo, en la EMI ha logrado dos maestrías, una maestría en educación superior universitaria y una maestría en ingeniería estructural, y una maestría en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, que es la maestría en seguridad, defensa y desarrollo. Además de ello, ha hecho diferentes cursos, ¿no? De especialidad, por ejemplo, en investigación, complejidad y transdisciplinaridad. Es experto en pedagogía, experto en diseño curricular, tiene diplomado en técnicas de desarrollo del aula, en preparación y evaluación de proyectos, en información y estrategia, en educación superior por competencias. Bueno, una serie inmensa de cursos de formación de nuestro directo doctor Muriel, que hoy nos honra. Él tiene como profesión de origen es ingeniero civil, entonces también él nos va a dar otra mirada de lo que significa la investigación, seguramente desde su perspectiva profesional. Él ha desempeñado importantes cargos, ¿no? En el ámbito de su desempeño eh, profesional, superintendente de obras, jefe de proyectos, eh, evaluador y supervisor de proyectos, de proyectos importantísimos en Bolivia, jefe de planificación, director de obras, jefe de operaciones, eh, eh, reitero, director de obras y muchos cargos que hacen a la profesión de ingeniero. También ha ocupado cargos muy importantes en el área académica, ha sido vicerrector de la Escuela Militar de Ingeniería, muchos cargos importantes en el área educativa y también docente, no solamente en Bolivia, sino también a nivel internacional. Entonces, es para nosotros un motivo de alta honra y satisfacción presentar a un miembro del equipo de test.com.bo, que es nuestro directo doctor Muriel, a quien le cedemos la palestra, por favor. Bienvenido a mi directo, doctor, para que pueda usted compartir con nosotros hoy día en la noche, con todos nuestros eh, asistentes. Muy buenas noches, gusto saludarlo. Gracias, tengan ustedes muy buenas noches, una satisfacción, un placer realmente estar otra vez en contacto con los queridos colegas, tratando siempre de compartir un poco los conocimientos, las experiencias que uno ha tenido, colaborando en lo que respecta a la elaboración de trabajos de grado. Es muy importante esta esta experiencia, por cuanto nos va a ayudar definitivamente a elegir un tema, nos va a ayudar a concretar nuestra idea y nos va a ayudar definitivamente a llegar a algún final feliz. Muchos quedamos a veces truncados, quedamos estancados por una situación en la cual nosotros no sabemos qué elegir. Pues esta es la oportunidad, yo creo, para poder aprovechar esta circunstancia de la vida que ha permitido que tesis.com.bo, a la cabeza del doctor Valcarce, tenga esa iniciativa para poder realizar este tipo de cursos, este tipo de seminarios, este tipo de emprendimientos que definitivamente van a permitir que todos concretemos el anhelado diploma o el anhelado trabajo, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea durante este corto periodo en el cual voy a exponer algunos puntos va a ser justamente enfocada a eso. Ya para ello me voy a permitir un poco compartir la pantalla. Vamos a hacer un pequeño temario para no estar distrayéndonos y entrando a diferentes temáticas. Vamos a hablar un poco de la investigación, tipos de investigación, métodos y técnicas, el problema de la investigación, cómo podemos elegir un tema y a partir de aquello estructurar un perfil. ¿Ya? Entonces, es obvio que no vamos a poder en 15, 20 minutos explicar todo, pero vamos a dar de pronto quizás un panorama general, lo que en lenguaje común llamamos un pantallazo, ¿ya? Entonces, hay algunos términos que a veces utilizamos
que son de uso cotidiano, de uso común en nuestro léxico. Entonces, a veces es necesario decirlo, y lo hago así abiertamente. La mejor forma de entendernos es hablar de la forma como hablamos directamente. Entonces, en ese entendido, voy a tratar de ser claro y breve en lo que vaya a exponer. Bueno, la investigación, queridos colegas todos, es un elemento, es un pensamiento crítico de alta creatividad a través del cual el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización. Entonces, ustedes saben muy bien, queridos colegas, y esto me refiero principalmente al área técnica, tecnológica, al área de la ingeniería. Mi especialidad es ingeniería, pero no por aquello deja de tener importancia la parte social o la parte científica del área de la medicina o el área, hoy por hoy, por ejemplo, está apareciendo unas nuevas especialidades como es la ingeniería biomédica, ¿no? La ingeniería mecatrónica, ¿no? La nanotecnología. Entonces empiezan a surgir nuevas especialidades, dejando a un lado, no dejando a un lado, pero de pronto quedan un poquito rezagadas quizás las clásicas, ¿no? Ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, de pronto un poquito, pero y surgen unas nuevas. Entonces estas nuevas nos obligan, digamos, a hacer una especie de multidisciplinariedad. Por eso es que habría que ver desde un enfoque quizás transdisciplinario, en el que habría que abarcar varias disciplinas, ¿no? Entonces, en ese entendido es que nosotros decimos que tiene una alta creatividad y realiza una especie de aprendizaje con poca memorización. Tratar siempre de resolver problemas a través del ingenio. Y esa es la característica de la ingeniería. Llámese cualquiera ingeniería que sea, cualquiera sea la especialidad. Ingeniería de alimentos, por ejemplo. ¿Qué problema querrá solucionar? Seguramente algo relacionado con los alimentos, ¿no es cierto? La ingeniería comercial debe ser que quiere solucionar algunos problemas relativos al comercio. Y así sucesivamente, una por una podríamos nosotros detallar y explicar. Pero no es el motivo, ¿no es cierto? Pero seguramente en esta palestra existen colegas de diferentes especialidades que están ansiosos de ver si ellos también pueden incorporarse en este grupo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, nosotros, nuestro primer elemento para poder desarrollar, sea cualquiera la temática, siempre vamos a tratar de buscar un método. Cualquier método que sea necesario aplicar en su momento va a tener tres componentes: la observación, la experimentación y por último, justamente, el término que había utilizado, método. Es como alguna vez se me había ocurrido decir, ¿y a qué llamamos método? ¿A qué llamamos observación, experimentación? Y como comentario a los alumnos les decía, el aprendizaje, por ejemplo, de lo que es aprender a nadar. Antes aprendíamos a nadar en el río, pero hoy por hoy el aprendizaje de la natación se ha hecho pues científico. ¿Por qué? Porque aplica justamente estos tres componentes. ¿No es acaso cierto que los niños cuando van a la escuela de natación, el profesor se echa de estómago sobre el piso y hace el ademán de explicar con las manos, con los pies, cuál es la actividad que tiene que realizar el niño? Posteriormente a eso, no los mete a la piscina en la parte más baja y les hace sujetar del borde de la piscina. ¿Qué está haciendo? Experimentando lo que él ha explicado en la parte exterior. Y luego aplica una especie de procedimiento, de método para decirles, ahora utilicen la tabla y procedan a practicar. Entonces, como vemos, es un método científico y lo mismo sucede en todos los campos. Lo que pasa es que a veces no sabemos aplicar estos tres elementos, estos tres componentes en nuestra investigación. A veces no nos ponemos el casco, como les digo, el casco de investigador. Es necesario ponernos nosotros esa gorra, ese sombrero, ese casco de investigador. No asumimos la posición de investigación desde el punto de vista tácito, como dice la teoría. O sea, tenemos todavía dudas de que si somos o no somos investigadores. Esa es una naturaleza innata. Desde niños somos investigadores.
En el momento que queremos descubrir algo y de pronto a veces tenemos amargas experiencias o a veces bonitas experiencias. La curiosidad es innata en el ser humano y eso es investigación. Pero como les vuelvo a repetir, a veces no asumimos ese papel de investigador, no asumimos el papel que de pronto escuchaba dentro de la introducción que hacía el doctor Valcarce y decía, aquello que no se publica, no se investigaba. ¿Qué mensaje más hermoso? ¿De qué nos sirve nosotros investigar si no publicamos? Entonces, al publicar, ¿en qué nos convertimos, queridos colegas? En escritores. Entonces, ahí surge, ¿no? De pronto alguien decía, ¿y qué es el APA, el manual APA? En todos los elementos de investigación siempre está el manual APA. ¿Y qué es el APA? El APA es un texto, es un documento, simplemente, pero que estandariza la forma de escritura a nivel científico. Todas las universidades han asumido, justamente, están bajo ese manto del APA. ¿Por qué? Porque han considerado que ese manual estandariza la forma de escribir. Justamente a partir de aquello, todos nosotros tenemos que enfrascarnos en conocer lo que es el APA. Existen varios cursos, varios seminarios respecto a cómo se aplica el APA. Es que el APA nos da los instrumentos para poder realizar un documento de carácter científico. Nos está volviendo escritores. No se habla, o mejor dicho, no se escribe como se habla. Tenemos que darle cierto toque, ¿no es cierto? Entonces, en ese toque, justamente entran todos estos elementos. Y ahí aparece otra vez observación, experimentación, método, técnica. Entonces, la acumulación de ese conocimiento empírico que nosotros conocemos, cogido con estos tres elementos, se convierte en un conocimiento científico. A eso añadimos el conocimiento que nos da el APA, el conocimiento que nos dan los reglamentos, porque cada universidad tiene su propio estilo. Eso se debe respetar. El día de mañana, los que hemos egresado en la UNSA, seguramente hacemos una maestría en la ENI o viceversa, o en la Católica, o en la UPB, o cualquier universidad que sea, pero cada universidad tiene su propio estilo de forma de presentar los trabajos de grado. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente es respetar, acomodarnos a esa exigencia que hace esa universidad. Eso no tiene que ser un elemento que nos cohiba, que nos coarte en nuestro deseo. Eso es simplemente un mecanismo más, es un requisito más. Entonces, a los estudiantes, a los jóvenes, a todos aquellos colegas que de pronto desean enfrascarse en una investigación, les digo, eso no tiene que quitarles el sueño. Lo que tiene que quitarles el sueño es la investigación propiamente. Pero tampoco hoy por hoy, con tantos conocimientos que tenemos, con tantas herramientas tecnológicas que hoy por hoy están en la palestra, tenemos pues todo para poder realizar. Hoy por hoy nadie podría no hacer un trabajo de investigación, incluso a partir de las herramientas tecnológicas que nos permite. En algún momento decía, ¿no? Alguien, los analfabetos del siglo actual, los que no saben computación y los que no saben inglés. Tiene mucho de verdad. Quizás podríamos añadir un montón de cosas más, ¿cierto? Pero no los vemos acaso a los jóvenes, a los niños, hoy por hoy, manejar la computadora. Entonces no podemos nosotros como científicos sustraernos a esa exigencia que la sociedad misma nos está imponiendo. Los profesores en su momento, con pequeños elementos, han entrado en ese cambio. Hoy por hoy los profesores son expertos en el manejo de los elementos computarizados. Y nosotros no podemos sustraernos, queridos colegas. Muchos de nosotros le tenemos, pero cierta aversión incluso a la computadora. Y no es así, es simple, es sencillo. Tenemos que aprender. No es malo. No es malo, para nada, en absoluto. Hoy por hoy es una necesidad. Vamos al mercado y de pronto vemos que ya nadie lleva 3.000, 4.000 bolivianos al mercado. Todas las transferencias son a través de códigos QR, a través de transacciones diferentes a través del celular. Aquel que no maneja aquello, aquel que no tiene tarjeta hoy por hoy, ya está fuera de contexto. Entonces, la tecnología nos está exigiendo que debemos apegarnos a esto. Queridos colegas,
es un desafío bien grande. Para muchos que quizás no estamos acostumbrados a aquello, es necesario que nos acomodemos. Caso contrario, nos van a devorar, nos van a comer. Bueno, entonces sigamos. Les decía, el conocimiento siempre será entre un sujeto y un objeto. Muchos de nosotros cuando escuchamos sujeto, objeto, decimos, esto es filosofía pura. Esto no es para el área tecnológica, esto es más para el área filosófica, psicológica o quizás para otra área, ¿no? Pero no, de ninguna manera, siempre en cualquier conocimiento, para poder nosotros adquirir ese conocimiento, tienen que haber elementos, y esos elementos son justamente el sujeto, queremos captar lo que queremos conseguir. Entonces, se da a partir de aquellas facultades epistémicas. A veces hay términos bien complejos, ¿no? Epistémicos, cuando en realidad estamos hablando del conocimiento nada más, de la razón, la emoción, el lenguaje, la percepción, la memoria, la imaginación. Son elementos que están vigentes en un trabajo de grado. ¿Acaso no tenemos que ponerle imaginación a nuestro trabajo? ¿Se dan cuenta? ¿Acaso no tenemos que poner también algo de memoria, una percepción, razonamiento crítico? No tenemos que hablar. También entra en un trabajo de investigación a veces la emoción. Se nota, trasciende. Un trabajo de grado, con pequeños cambios, se puede convertir en un libro. Y un capítulo de su tesis tranquilamente puede ser artículo. Entonces, miren cómo nos estamos convirtiendo automáticamente en escritores. De ahí la exigencia muchas veces que la vemos mal. El estudiante, llámese de pregrado, grado, posgrado, maestría, especialidad, doctorado, tiene cierta reticencia a esas exigencias del manejo de la teoría, del manejo de la tipología de escritura. A veces decimos, no, ¿por qué nos van a exigir? No tendría que ser a nivel maestría exigirnos esto. Podríamos escribir como sea. Es que no se puede escribir como sea. Tenemos que acomodarnos a las exigencias metodológicas. Entonces, pero eso no tiene que quitarse el sueño, simplemente es respetar. Y todos respetamos. Todos sabemos que hay protocolos. Los ingenieros más que ninguno sabe. Tiene que presentar una planilla de pago. ¿A qué tiene que sujetarse? A un formato que la alcaldía le proporciona. La gobernación, ABC, la UPRE o cualquier institución les dan formatos para que presenten sus planillas y tenemos que acomodarnos. A ver, presenten en otro tipo de formato. Con seguridad que no les van a recibir y si les reciben no les van a rechazar. Lo mismo sucede en una institución de salud, en una institución social, educativa. ¿Acaso es como sea? Ah, no, pero cuando tenemos que hacer nuestro trabajo de grado, nos molestamos. Pero si toda una vida estamos acostumbrados a hacer lo mismo, ¿por qué tendría que molestarnos? Entonces, hay aspectos que solamente es de actitud de parte del investigador. A veces es actitud. Y eso es importante, trabajar en el investigador. Decirle, ¿quieres hacer? Alguien preguntaba y decía, ¿cuándo vas a terminar tu tesis? ¿Saben cuándo? Cuando comience. Nunca vamos a poder terminar si no comenzamos. Claro, necesitamos quizás ayuda, colaboración, necesitamos un impulso. Es cierto, a veces solitos es bien complicado. A veces por presión trabajamos, todos. Cuando nos ponen hasta tal fecha tenemos que presentar, hasta tal fecha tenemos que concluir, hasta tal fecha hay presión. Pero si nos dicen, hagan, ¿cuándo quieren presentar? Cuando quieran. Qué terrible. Eso es terrible. Porque el ser humano, por naturaleza, creo que trabaja mejor bajo presión. Y esto lo he experimentado muchas veces, queridos colegas. A veces en la casa, en la familia, o a veces en el entorno de los amigos. Aquellos muchachos que tienen gimnasio, inglés, guitarra, la novia, aparte examen, les va muy bien. Aquellos que no tienen nada de estas cosas, sus notas son bajas. ¿Cómo es esto? Si este chico no tiene descanso, sale del colegio directo al gimnasio, del gimnasio vuelve y tiene que ir al CBA a aprender inglés, luego tiene que ir a la guitarra, porque quiere aprender a tocar guitarra, o al piano.
De pronto también tiene actividades sociales, pero sus notas son muy buenas. Y el otro que no tiene nada, que no tiene ningún tipo de actividad, de pronto las notas no son como debía ser cuando tiene todo el tiempo del mundo. ¿Qué es ese fenómeno? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué atribuimos ese tipo de comportamientos, de resultados? Entonces, se dan cuenta que esto es una realidad, quizás falta de organización, quizás falta de presión. Como nos relajamos, entonces tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Y cuando tenemos todo el tiempo del mundo, entonces nos relajamos. Decimos, no, voy a hacerlo nomás, voy a hacerlo nomás. Y después nos pisa el tiempo y ya, el trabajo ya no es como debía ser. Entonces, este conocimiento, les digo, tiene que ser paulatino. Sucede entre el sujeto y el objeto, pero tiene que ser paulatino. Tiene que ser de a poco, ¿ya? Y bueno, acá dice, se manifiesta a través del lenguaje. Se manifiesta o se vincula fuertemente con la verdad, pues si algo se considera conocimiento, entonces se asume como verdad. ¿No es cierto? Un autor decía, la investigación científica, ¿qué es? Es un proceso creativo, objetivo, controlado y crítico que busca sobre la base de lo que existe, resolver problemas. Esta es la clave, queridos. Esto que ven ustedes acá, y lo voy a hacer con esta herramienta, problemas. Esta es la clave dentro de lo que es la elaboración de un trabajo de grado. Resolver un problema es motivo de tesis, es motivo de monografía, es motivo de todo. Porque si no hay problema, no hay nada. ¿Por qué tendría que yo hacer una teorización? ¿Por qué tendría que buscar algún trabajo si no hay problema? Si no hay problema, todo está bien, todo está ok. ¿Entienden? El caso del COVID, lo voy a reflejar. No sé mucho, porque no es mi especialidad. Pero antes de esto, antes de que aparezca el COVID, alguien se habrá propuesto hacer. Era de conocimiento público la investigación del COVID. Pero surge el problema, empieza a aparecer ya muchos problemas, incluso fallecidos y demás cosas. Empieza pues, ¿no? Surge la investigación por las diferentes empresas farmacéuticas y nos llenan, ¿no? Con Sinopharm, con las diferentes que conocen ustedes, Sputnik, etcétera, ¿no? Todos los tipos de vacunas, porque empieza la lucha, la pelea. Pero surge a partir de qué? De un problema. Y toda la vida ha sido así. Necesitamos un hospital, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es? Es un problema. Falta una carretera, ¿qué es? Es un problema. Falta un puente, es un problema. La ausencia, carencia de algo es automáticamente problema. Y para eso están los investigadores, para solucionar problemas. Porque si no hubiera, no hay nada. Entonces, fíjense cómo la investigación empieza a surgir a partir de la aparición de un problema. ¿Ya? Vamos a continuar. Hay harto todavía por hablar, ¿cierto? Bueno, aquí está más o menos lo mismo en esta parte, ¿no? Sujeto, objeto, investigación. Pero la investigación, también, queridos colegas, parte, dice, inicialmente de una recopilación de datos, la creación de una hipótesis, empiezan a aparecer elementos interesantes dentro de lo que es un trabajo, hipótesis. Muchos de nosotros le tienen pues histericia, como dicen, ¿no? Hipótesis, dice, ¿y ahora cómo se hace la hipótesis? ¿Cómo se plantea una variable independiente, dependiente, interviniente, etcétera? ¿Cómo es una hipótesis nula? ¿Cómo es una hipótesis de tal orden? Entonces, antes de entrar dentro de la investigación, ya su mente está preocupada en cómo va a plantear las variables, las dimensiones, los instrumentos, cuando todavía ni siquiera lo ha planteado, cuando hay etapas dentro de un proceso de elaboración de tesis. ¿Cómo me puedo estar adelantando algo si ni siquiera todavía lo he manejado o no lo he interpretado como planteamiento o identificación de mi problema? ¿Cómo lo puedo hacer? Eso es lo que definitivamente nos falta. Eso es lo que quiere tesis.com. Ayudarles a ustedes a enfocar exactamente cómo va a ir su trabajo. No se adelanten a algo, no se fatiguen en algo que todavía ni siquiera
capaz que ni lo tengamos que ver. Entonces, esa es la idea. Eso es lo que se quiere, desde la óptica que ustedes tengan, desde la especialidad que ustedes tengan. Plantear, colaborarles y decirles, señores, así se arma una variable, así se acomoda un instrumento, así esta dimensión tienes que utilizar. Esta es una matriz de consistencia, esta es una triada, como también se llama. ¿Cómo tiene que haber un nexo, una conexión entre lo que va a ser una formulación del problema, un objetivo general o una hipótesis? A partir de los tres componentes, ¿cómo vamos a ir desarrollando? Entonces, queridos colegas, no tienen que fatigarse inicialmente en querer identificar cuál es su problema. Esa es la clave. Tenemos que testear, analizar los resultados, interpretar los datos. Para aquello tenemos que aprender a recopilar. Si no sabemos ni cómo recopilar, no sabemos sobre qué base vamos a actuar, entonces mal podemos nosotros enfocar un resultado. Pero todo eso, ¿quién les va a indicar? Existen teorías, existen textos, libros, por supuesto que existen. No es nada secreto, colegas. Simplemente lo que intenta es colaborar, ayudarles a interpretar esto, ayudarles a enfocar, a buscar el camino. Esa es la intencionalidad, ¿ya? Y como les decía, miren acá, el conocimiento científico nace y aterriza en un problema. A partir del problema ya empezamos a delimitar, precisar, sacar, emitir hipótesis si corresponden, realizar un diseño, realizar la experimentación, por último, los resultados. Estos resultados deben comunicarse, publicarse y aquí a una comunidad científica. Y luego es un bucle que nuevamente continúa y continúa. Esa es la idea de un trabajo de grado, de un trabajo de tesis. Estoy tratando de ser más operativo. Quizás los anteriores colegas que me han antecedido ha sido su enfoque un poco más amplio, más académico, más científico. Yo estoy tratando de hacer operativo. Estoy tratando de entrar exactamente en el documento. Queridos, aquí aparece la investigación científica. Esta investigación científica maneja tres componentes. Inicialmente, la realidad. O sea, no podemos nosotros teorizar o hacer la solución de un problema si el problema no existe, es imaginario. Tiene que ser real. Tiene que ser algo que realmente nosotros lo hemos visto. Cuando hablamos de la realidad, otra vez, filosofía. No es filosofía. ¿Acaso no es una realidad que no exista, digamos, una planta de tratamiento de aguas residuales? No es una realidad que de pronto haya un deslizamiento de algún canal, de alguna cuenca que de pronto ha producido, producto de una tormenta, haya producido desastres, o la ausencia de un puente, o la vinculación de dos ciudades, dos poblaciones, o de pronto la ausencia de agua potable en una comunidad. No es una realidad. Esta es pues la realidad sobre la cual tenemos que trabajar. ¿O sobre qué vamos a trabajar? ¿Algo imaginario? El mismo objetivo general, una de las características dice, tiene que ser observable, tiene que ser medible. No dice si acaso la realidad del objetivo general. Entonces, un objetivo, cuando ustedes planteen un objetivo general, tiene que ser algo tangible, algo que se vea, algo que se pueda medir. Si no, no tienes razón. Entonces, la realidad es todo lo que existe en el espacio y en el tiempo, dice. Tiene identidad, sea material o espiritual, lo que sea, pero es tangible, es objetivo y también subjetivo. Se entiende por cultura, dice, ahí entran, ¿no?, otros elementos, espiritualidad, cultura, naturaleza, entran otros componentes, dependiendo de la especialidad, ¿no es cierto? Pero esto es entonces, como ven, queridos colegas, importante definir lo que es el problema. Acá aparece una imagen muy interesante en la que define tres componentes: ciencia, arte, tecnología. Dentro de los tres campos podemos nosotros pasar. Nuestra tesis, nuestra especialidad puede estar dentro de esos campos. En todos los casos
vamos a pensar en un documento. Ese documento es el trabajo de ser, que se llama, ¿ya? Sea dentro del área científica, dentro del área artística, tecnológica. En algunos de ellos dice prioriza el sentimiento. Seguramente ahí tendrá que ser una tesis de orden cualitativo. Si es en el otro caso del área tecnológica, de pronto tendrá que ser un elemento cuantitativo. Pero ¿cómo vamos a definir si es cualitativo, cuantitativo, operativo, hipotético, descriptivo, analítico? ¿Cómo vamos a definir? En función al tipo de investigación que estamos realizando. ¿Ya? Perdón. En función al tipo de investigación que nos estamos realizando, seguramente tesis.com les va a decir, ¿sabes? Cuando tengas este tipo de investigación, apóyate en esto. Para eso está tesis.com, para colaborarles, para decirles, vas a hacer de esta forma. ¿Que está en las teorías? Sí, están. Ustedes pueden encontrar, no es difícil. Pero si pueden tener a la mano un elemento que les puede ayudar, ¿por qué no? Aprovechar la coyuntura. Ese es el emprendimiento, ¿ya? Entonces, esa es la idea de esto. Bueno, ¿cuándo voy a hacer yo una investigación pura o cuándo voy a hacer una investigación aplicada? Por ejemplo, acá dice, una investigación pura, análisis del momento torsor en un poste de hormigón. Investigación aplicada, diseño de una pasarela de hormigón armado. Entonces, cuando yo quiero cambiar la teoría, cuando yo quiero proponer algo, un elemento, una fórmula, una ecuación, quiero modificar, entonces diré pues investigación pura. Y si de pronto quiero yo aplicar en un puente, diré investigación aplicada. Entonces, pero todos esos elementos, ¿quién? ¿Cómo vamos a definirlo? A través del desarrollo de nuestra investigación. Nuevamente, uno dice cualitativo, cuantitativo. ¿Cuál y cuantitativo? Podría ser los dos. ¿Por qué no? Pero ¿cómo vamos a saber? Es a partir de la idea que nosotros vamos a presentar. Bien. Entonces, simple. La investigación como tal, miren, se puede plantear de diferentes formas y de diferentes ópticas. Tanto la cualitativa como la cuantitativa puede tener tipos de investigación, descriptiva, analítica, experimental, diferentes formas de plantear. ¿Ya? Lo más importante y lo fundamental es justamente definir qué cosa quieres hacer. Y a partir de aquello va a haber los instrumentos para enfocarles a ustedes con ustedes. Este es el concepto, este es el ideal. A partir de todo este panorama que existe, especialmente en el área tecnológica, es bien simple, es bien sencillo realizar trabajos. Obviamente hay que seguir procedimientos, hay que seguir una serie de secuencia de pasos. ¿Por qué? Porque decimos, ¿no? Es un estudio sistemático. O sea, aplica un montón de procedimientos. Hoy por hoy, queridos colegas, todos estamos así. Miren cómo estamos. Así están ustedes. Les puedo garantizar, como está la señora. Tienen todo adelante, pero a la vez no tienen nada. Tienen tortas, histogramas, ahí al frente está la idea, está de pronto un rompecabezas por ahí, allá al fondo se ven unos edificios que deben ser la biblioteca, los laboratorios, tienen organigramas, tienen todo. Lo único que falta aquí decir, ¿y ahora qué diablos voy a hacer? Pero tengo todo, pero ¿por dónde arranco? ¿Por dónde comienzo? Ahí surge la figura de tesis.com. Pues, marketing, no me van a premiar, creo, los de tesis.com, ¿no? Entonces, esta es la idea. Así estamos, queridos colegas. Y así todos hemos comenzado. No crean que ustedes nomás. Todos, todos. ¿Cuántas veces creen que he debido hacer yo tesis? Cansado de hacer tesis, seguramente, de hacer trabajos, ¿no es cierto? Pero todas las veces he estado así. No crean. Todos, todos, todos hemos comenzado así como está la señora. La muchacha, la señora, como gusta. Así está. Entonces, esta es la oportunidad, esta es la forma para que ustedes tengan una especie de empuje para poder realizar su trabajo. No tengan pena, así hemos comenzado todos. Uno que me diga que no ha comenzado así, realmente sería, no sé, fuera de contexto, ¿no es cierto? Pero todos hemos comenzado de esta forma. Unos más, unos menos, pero todos así.
Entonces la idea, queridos colegas, es esto. Justamente estoy tratando de inducirles a ustedes para que operativicen ese tipo de idea que ustedes tienen. Pero obviamente la idea primeramente tiene que plasmarse. Y hay una cosa importante, queridos colegas, que voy a poner ahora en la pantalla, que justamente da a entender muchas cosas. Y yo las pongo casi en todas mis presentaciones. ¿Saben por qué las pongo? Porque detrás de cada uno de ustedes, queridos colegas, ustedes no son solitos. Detrás de ustedes hay una esposa, hay una mamá, hay unos hijos que están. Que no piensen ustedes que solitos están ahí, que son una isla, no. Hay mucha gente que está detrás de ustedes, esperanzada en verlos titularse, esperanzada en que cumplan su sueño. Y de pronto nos olvidamos. Somos tan egoístas que pensamos solamente en nosotros. Nos olvidamos que detrás de todo esto hay mucha gente, hasta los amigos, los hermanos, la novia para aquellos que están solteros. No, no sean egoístas, acaben. Y si han terminado ya todos los módulos de algo, peor todavía. Es como ir a un restaurante, pedir el plato más caro y de pronto suena el teléfono, les dice, por favor, necesito su presencia. Y por vergüenza, porque el hotel, el restaurante es muy caro, no me pido una bolsita, ¿no es cierto? O me pido un desechable para llevar. Me da vergüenza. Y lo tengo que dejar el plato carísimo. Así es acabar un curso y no hacer la tesis, y no hacer, y no hacer el trabajo. ¿Ya? Entonces, esas circunstancias de la vida nos tienen que obligar a concluir, echar un paso a un costado o dejar a un lado todo un esfuerzo, un sacrificio, no vale la pena. Llegamos a veces a una etapa en la que, ya, por último lo voy a dejar. No, colegas, sí es simple, ¿sabe? Es cuestión de animarse a hacer. Tienen que animarse a hacer. El rato que ustedes se animen a hacer, van a ver que lo van a acabar. ¿Ya? Entonces, esta imagen, acuérdense, fíjense la cara de la señora. No es una cara de tristeza, amargura. No, no, es indescifrable. O sea, habría que ver cada gesto. Esta es una cosa bien interesante. ¿Ya? Entonces, pónganse en esa situación. Bien, queridos colegas, de pronto, en todo esto, existen pues actores. ¿Ya? Y es justamente en la base, o digo en el centro, en el meollo, está alguien, que son los investigadores, y esos son ustedes. Ustedes son la parte fundamental, el núcleo. Si ustedes no actúan, si ustedes no tienen actitud principalmente, nada va a funcionar. Ustedes están esperanzados en que su tutor se los haga, creo, es muy difícil. Es muy difícil. Son ustedes los que tienen que mover la máquina. Obviamente, pero ¿cómo van a hacer la máquina si en la base todavía no tienen el tema? Pues primera situación, elegir un tema, tener la idea de qué es lo que quieren hacer. No hay estos tres componentes, no hay nada. Entonces, ¿qué fundamental es? La asesoría la pueden tener, pero si no hay actitud de parte de ustedes, si no, ustedes no quieren, no va a pasar nada. Yo les digo bien clarito, para todos aquellos que todavía no están haciendo su tesis o está pendiente su tesis, ¿sabe qué? Tiene que haber actitud. Si no hay actitud, colegas, no hay nada. Puede haber un montón de cosas. Vamos a hablar del paradigma, vamos a hablar que esto, que el otro, que aquí, que allá. Pero si no hay actitud de parte, no hay nada. Olvídense, le estoy hablando en un lenguaje totalmente transparente, directo. Así de fácil. ¿Me entienden? No estoy hablando con palabras sofisticadas, con términos pero totalmente educativos, académicos, no. Les estoy hablando como un hermano mayor o como un padre, si quieren. ¿Sí? Tiene que haber actitud de parte de ustedes para realizar su trabajo.
A partir de aquello todo va a funcionar bien. ¿Sí? Bien, queridos colegas. Existen reglamentaciones, existen normas, existen procedimientos. Esos procedimientos están dados por los diferentes manuales y reglamentos de las universidades y también por el manual APA. APA, todo el mundo sabe, quién sabe, muchos no conocen por qué se llama APA. Simplemente es la primera letra de cada palabra. Aquí dice American Psychology Association. No sé si estará bien, ¿sí? Primera letra de cada palabra. APA. Por eso se llama manual APA. ¿Ya? Está en español, está en inglés, hoy por hoy está la 7ª edición, cada cierto tiempo se va renovando, se va colocando mejores cosas, mayores indicaciones, pero todo está basado en esto. Y la mayor parte de los reglamentos de las diferentes universidades, por la experiencia que tengo, están basados en este manual, que tienen sus propios elementos que sí, adornan, sí, seguramente algunos te compran alguna figurita, el tipo de carátula, alguna cosita más adicional, pero todo generalmente se basan en este manual. Entonces, ¿qué dicen estos dos manuales, tanto el de la universidad como el APA? Dice, deben cumplir procedimientos para la elaboración de trabajos de grado. Creo que ya hemos hablado al inicio. Hemos indicado qué tienen que hacer, qué tenemos que cumplir, qué procedimientos tenemos que adecuarnos. Entonces, donde vayamos, lo primero que seguramente el que les colabore, sea tesis.com, que sería lo ideal, les va a decir cuál es el reglamento, cuál es la normativa que vamos a seguir. Esta. Entonces, sobre la base de esa, vamos a atacar. ¿Sí? Así va a ser. Ahora, el contenido, la forma, el procedimiento es el mismo. Solamente hay que adecuarse a los procedimientos, a las exigencias de cada universidad. Nada más. Y que va a variar. A veces el orden, a veces el acomodo, pero después, objetivo aquí, allá, en la universidad X o universidad Y, la misma forma de redactar. ¿Sí? La hipótesis, igual. Solamente va a variar, quién sabe, la numeración, la forma. En algunos casos el título será en romano, en otros será pues el capítulo en arábico, ¿no? La numeración de algunos estará en el centro, al final de la página, y en otros será a un costadito. Eso no va a variar. Después no va a variar nada. ¿Entienden? Entonces, son elementos que yo quiero que tomen en cuenta en el área precisamente de elaboración del trabajo. Bien, queridos colegas, vamos a ahora hablar un poco de la idea de la investigación. ¿Cómo es que nosotros tenemos que elegir una investigación? Para ello, se nos presenta 3 componentes muy importantes. La universidad se encuentra en el centro. Esta es una trilogía que lo manejan casi todos, ¿ya? Dice, la universidad se encuentra justamente en el núcleo de lo que es el Estado, la sociedad y la empresa. Porque todos nosotros justamente respondemos, si no es a los 3, a uno de ellos por lo menos. Nuestro trabajo, si queremos que sea útil, tiene que responder a uno de los 3, mejor si es a los 3. Entonces, la primera situación que tenemos que ver es que si nuestra idea, nuestro problema está enfocado a estos 3 componentes. Entonces, ahí ya surge una primera idea de lo que tengo que hacer como investigación. Acá hay otra, ¿no? Dice, la sociedad es la que va a mandar también. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo va a ir en cooperación, va a coadyuvar a lo que es la sociedad. Ahí está la universidad, ahí está la empresa, está el Estado. Lo considera como a la sociedad como el núcleo. Dice, porque la sociedad va a ser la que va a traer como un imán todos los componentes de estos 3 elementos, del Estado, de la empresa y de la universidad. A través de aquello se hacen alianzas, se hacen inversiones, se apoyan, se colaboran, se dan incentivos, etcétera, etcétera. Pero es aquí, justamente. El conocimiento, justamente, trasciende en lo que es la sociedad. Son componentes fundamentales dentro de lo que yo voy a elegir. En todo campo. Vuelvo a reiterar el caso del COVID. ¿Quién es el beneficiario? El Estado, la sociedad. A través de, sí, del Estado, a través de las universidades, a través de qué? De las empresas. ¿Dónde se hace ciencia? No es en las universidades. Luego pasan a las empresas, que son las farmacéuticas,
Y luego, ¿dónde aterriza? ¿Quién es el que adquiere? El Estado. ¿Y dónde aterriza? En la sociedad. Sin llegar a detalles, sin llegar a detalles. Pero así es como se arma. Así es como se hace la investigación. ¿Me entienden, queridos colegas? Entonces, fíjense la importancia que tiene elegir un tema que esté vinculado a los componentes que acabo de decir. Empresa, sociedad, Estado, universidad. Cuando nosotros tenemos esos tres componentes, no tenemos problemas en que nuestro problema, valga la redundancia, puede llegar a aterrizar en algo. Dentro del área tecnológica es simple, siempre digo, no como ejemplo. ¿Qué se te ocurre hacer? Se me ocurre hacer un puente, dice. Pero ¿cuál es el problema? El puente no es el problema, el puente es la solución a un problema, porque eso es lo que quieres hacer, y si quieres hacer, ese es tu objetivo. El puente es tu objetivo, hacer el puente, diseñar el puente, calcular el puente, analizar el puente. Pero ¿cuál es el problema? La ausencia de un elemento que una o vincule dos puntos, el A y el B. Ese es el problema. No existe, pues, existe un vacío. Al existir el vacío, entonces ahí surge, mira, quiero hacer un puente, pero ese puente es la solución, no es el problema. Miren cómo tenemos que enfocar más o menos cuál va a ser el planteamiento del problema, la identificación, y cuál va a ser la solución que viene a ser nuestro objetivo. Entonces, en el área tecnológica es bien simple, simplemente es aplicar eso. Decir primeramente, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es la necesidad que tiene esta sociedad, este Estado? Entonces, con ese componente, nosotros fácilmente vamos a poder identificar. Una vez identificado el problema, la solución va a ir como una riel. Una vez que colocamos el tren en riel, es empujar. Lo complicado es colocar el tren en la riel. Para eso es esta parte, iniciar. Cuando nosotros planteamos nuestros objetivos, nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos, nuestra hipótesis, etcétera, el resto ya va a correr. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en esa parte. Pero tenemos que enfocar cuál es el problema. A partir de aquello, todo va a marchar, queridos colegas. Hablar de esto, podríamos hablar horas y horas desde el punto de vista complejo, transdisciplinar, qué elementos más van a coadyuvar en nuestra elaboración del trabajo, ¿no? Cómo tenemos que delimitar también nuestro trabajo para no abarcar muchas temáticas que de pronto sean más bien contraproducentes en nuestra propuesta. ¿Cómo va a ser nuestra propuesta? ¿Va a haber o no aporte científico? Miren, las consideraciones que estoy tomando en cuenta son reales. Son aspectos reales que ustedes los van a palpar al momento de elaborar. ¿De dónde salen mis conclusiones? Bien, queridos colegas. La clave para realizar una tesis es justamente realizar la idea de la investigación. Plantear definitivamente, meditar si nuestra idea es innovadora, creativa, útil, si nuestra idea es posible realizar, cuidado que nos empantanemos. Colega, en algún momento una colega mejor decía, yo quiero hacer esto, no siempre es lo que quieres hacer. Y yo le decía, está bien, le digo, usted quiere hacer, era un trabajo sobre pavimento rígido, ¿ya? Y ella me decía, yo quiero hacer esto. Y yo le digo, ¿usted tiene laboratorio? Le digo, propio. No. ¿Usted trabaja en la universidad? No. ¿Usted trabaja en ABC? No. ¿Usted trabaja en CEPCAM? No. ¿En alguna empresa que tenga laboratorios? No. ¿Sabe cuántos laboratorios tiene que hacer para este trabajo? 21 laboratorios. ¿Sabe cuánto cuesta cada laboratorio? 1.500 bolivianos. Pero como tiene que hacer 20, 21, digamos a 1.000 nomás, son 20.000 bolivianos. ¿Está en condiciones de hacer esto? No, ingeniero. Entonces hay que cambiar de tema, ¿no es cierto? Entonces,
Estoy hablando desde el punto de vista económico, ¿no? Y así como que yo no siempre voy a hablar del punto de vista económico. Puede ser que no haya los datos necesarios para poder conseguirlos rápidamente. Entonces, nuestra tesis, nuestro trabajo de investigación, tiene que ser sistemático, paulatino y oportuno. O sea, yo no me puedo quedar pues 4 o 5 años haciendo mi trabajo de investigación. Tiene que ser oportuno, tiene que tener una secuencia y tiene que estar planificado de modo que tenga un principio, un inicio y un final. Todos esos elementos tienen que ser meditados en su momento. Entonces, lanzarse, arriesgarse a hacer una temática que de pronto en el camino sea interrumpido por la ausencia de datos o por el costo, es complicado. Alguien decía, ¿no? Cuidado con proponer, decía, fundaciones en el éter con agregado lunar. ¿No? Fundaciones en el éter con agregado lunar. Imagínense, ¿no? O sea, ¿de dónde van a traer el agregado? De la luna. Y las fundaciones, o sea, las zapatas, dice que van a ser en el éter, o sea, en el espacio. O sea, algo irracional, ¿no es cierto? Hasta chistoso. Queridos colegas, elaborar una tesis es bien interesante. Trabajar dentro de lo que es un trabajo de grado es sumamente apasionante, ¿no? Les digo, todos estos componentes que de pronto así como una especie de pantallazo los estamos planteando, son reales. Pero no es difícil, no es difícil. ¿Ya? Tiene sus complicaciones, pero no es difícil, es posible realizar. Bajo esa coyuntura, queridos colegas, yo les invito nuevamente a formar parte de este grupo y van a ver que hay muchas de las dudas que ustedes puedan tener van a ser solucionadas de mejor manera. La intencionalidad de todo este grupo es justamente dar algo a nuestra sociedad, aportar con el conocimiento. Creo que hemos llegado a cierta etapa de la vida donde lo que nos interesa es apoyar a la juventud, apoyar a los que están deseosos de hacer algo en la vida, deseosos de obtener algo más en la vida. El conocimiento no tiene fin. Pueden tener la edad que tengan, no tiene. No es solamente dedicado a los jóvenes. El conocimiento, ya les voy a decir, es infinito. ¿Cuántos quisieran hacer el doctorado a los 60, a los 58, a los 70 años? Las mejores épocas de la vida, a veces, dentro de lo que es la educación, están justamente en esas edades. O de pronto los jóvenes también, que hoy por hoy están queriendo ser devorados por el medio. Porque en el pasado, ser bachiller era lo máximo. Después ser licenciado. Después ser magíster o diplomado, especialista. Hoy por hoy, todo el mundo quiere ser doctor. Ahora ya hay postdoctorado inclusive. ¿Y qué será lo que vaya a suceder más adelante? Colegas, está abierta la oportunidad para todos ustedes. Vuelvo a repetir, el conocimiento no tiene límite. Entonces, con estas palabras, queridos colegas, yo les invito nuevamente. Y hablar de esto sería muy largo, ¿no? Entrar sobre las temáticas uno por uno de cada punto que contenga la operatividad de lo que es nuestra tesis. ¿Sí? Entonces, de pronto, yo les invito nuevamente a formar parte de este grupo y lograr alcanzar su sueño, lograr alcanzar la meta que ustedes mismos se han propuesto. Espero que estas palabras, pocas, pequeñas, pero quizás muy oportunas, no estoy entrando a lo que es la parte académica, la parte sistemática, transdisciplinar, compleja o cualquier otra. Estoy tratando de ser más operativo, tratando de aterrizar exactamente lo que queremos hacer. No sé si los otros les han hablado exactamente de esta parte, pero a mí me interesaba que ustedes sepan dónde van a entrar, dónde van a trajinar, en qué camino van a trajinar. No es fácil, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Bueno, queridos colegas, con esto, no sé si hay alguno que tenga alguna pregunta, alguien que desea hacer algún comentario.
o alguna otra situación, estoy presto para absorber, comentar, dialogar, que esa es la idea. Dependiendo. Adelante, perdón, adelante, Juan Luis, por favor, esté con la manita. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo cordial y respetuoso y afectuoso al doctor Muriel. No sé si me copian, por favor. No sé si me copian. Perfectamente, mi Gracias. estimado Juan Luis. ¿Cómo está, doctor? Un gusto y un placer verlo. Agradecerle por las palabras que nos ha brindado y recuerdo lo que usted me decía, ¿no? Hay que estar enamorado de su trabajo de investigación. Y eso es fundamental también porque así como usted lo ha manifestado claramente, existen altibajos, existen problemas, hay objetivos que nos planteamos y que a veces no podemos cumplir, hay cosas que tenemos que modificar en el camino, pero lo que nunca se debe detener es la investigación. Y esa investigación hoy en día está cambiando, ya no es solamente el tutor con el proponente, sino que ahora ya se va mostrando un giro de 180 grados al mostrar un equipo, como lo quiere hacer tesis.com, de apoyo, de asesoramiento, de mostrar un mentor, un tutor y un coaching, ¿no? Y que ya somos sociedades colaborativas, ya no estamos en el individualismo, estamos en las sociedades colaborativas, un poco de la complejidad ya también se va integrando para entender este mundo de la investigación, este mundo que nos va a llevar a transformar esta sociedad, y lo ha mostrado usted claramente en la trilogía, ¿no? En esa trilogía que se maneja, que nos va a ayudar a salir adelante. Yo quiero agradecerle y felicitarle, humildemente felicitarlo, porque usted tiene un camino mucho más amplio y más recorrido, pero por la explicación que nos ha brindado, muchísimas gracias. Y hoy es, creo, el último día de este ciclo. Agradecer a los organizadores que nos han facilitado, nos han hecho el camino amplio y llano, y creo que ya muchas ideas y muchas dudas han sido absueltas, y le agradezco por todo, a todos los que han preparado esto. Muchísimas gracias, solamente ese aporte. Nuevamente un saludo cordial y afectuoso a su persona, doctor Muriel. Muchas gracias, Juan Luis, un placer volverte a ver a través de estas pantallas. Un gusto realmente, una satisfacción volverte a ver. Gracias por todas esas palabras, muy gentil. Muchísimas gracias, mi distinguido doctor Muriel. Realmente muy complacidos, muy emocionados por sus palabras, porque alguien me había dicho alguna vez en la vida, ¿no? Que lo sencillo promete éxito, y sus palabras han sido tan sencillas, tan operativas, como usted dice, pero en un lenguaje tan natural y tan simple, que ha permitido comprender y valorar fundamentalmente muchas lo que significa la investigación. Y eso tiene mucho valor, porque creo que uno de los grandes problemas de la enseñanza de la investigación ha sido complejizar mucho las palabras, los términos, ¿no? Y usted nos ha dado un enfoque, yo creo, muy importante, porque en el lenguaje en el que nos comunicamos los bolivianos, nos entendemos los bolivianos, en ese lenguaje tenemos que también solucionar nuestros problemas, y eso es ciencia. Entonces, tenemos que hablar así, de manera natural y sencilla, y de esa manera vamos a lograr, creo que, el éxito que estamos buscando con el proyecto. También agradecerle porque nos ha hecho un poquito de propaganda al proyecto de test.com infinitamente, y terminar felicitándolo también por comprender el concepto estratégico de tesis.com, que es generar valor social en nuestra sociedad. Y eso implica de que el compromiso es fundamentalmente de contribuir a la sociedad a través justamente de generar investigadores, solucionadores de problemas, como muy bien lo decía el doctor Muriel. ¿Y para qué? Para generar mejores condiciones de vida en las personas y en la sociedad, que todos sabemos ese es el fin último de la educación. Entonces, muy agradecido, mi distinguido doctor Muriel, infinitamente agradecido por su brillante participación. Les reitero, ha sido para mí muy motivante, y espero que para todos también haya sido así.
entender y comprender la ciencia como bolivianos en nuestra forma de expresarnos y creo que eso ha sido maravilloso, ¿no? Porque reitero esto que le digo, con esa simpleza, con esa forma de comunicarnos, tenemos que resolver los problemas de la vida y los problemas de nuestro país primero, ¿verdad? Entonces, muy agradecido, mi querido doctor Muriel. Ha sido un privilegio para TES.com tenerlo en este escenario. Eh, Estamos haciendo las gestiones para conseguir su pase a nuestro proyecto y ojalá que lo podamos tener pronto con nosotros. No sé si alguien más tiene algo que decir, alguna persona puede hacer algún comentario tal vez, y con eso terminaríamos la jornada. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Mercedes tiene la palabra, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, Buenas noches. yo fundamentalmente quiero agradecer estos días de exposición que hemos tenido, como lo reiteró a la noche de ayer. Manifesté claramente que realmente nos han brindado algo que personalmente lo aprecio sumamente. Es algo que nos proyecta en un mejor proceder a futuro. Yo creo que también les debe servir a los pregrados y así como a los que estamos haciendo un posgrado. Les deseo el mayor de los éxitos y me gustaría estar en contacto directamente con ustedes a la mayor brevedad posible. Ustedes tienen mi teléfono, está establecido en el chat. Quise entrar anoche, pero no logré entender bien cómo hacerme que ustedes me puedan brindar el sitio como para que pueda contactarme directamente con ustedes, y así que les rogaría que por favor se pudieran contactar conmigo. Muchísimas gracias, felicidades y por sobre todas las cosas que el Señor los bendiga mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido doctor Muriel. Hoy día ha sido un día muy motivante, un día en el que personalmente he aprendido que la mejor forma de enseñar es la simpleza, y la simpleza es sabiduría, y ese es un gran valor. Muchísimas gracias, mi querido doctor Muriel, por su simpleza y su sabiduría. Muchas gracias, un abrazo. Tengan ustedes muy buenas noches